Tuvimos 3, 4 fondos de inversión muy grandes y después algunas personas. Además de Marcos, el fundador de DoubleClick, que es la empresa más grande que compró Google en toda la historia. ¿Es público cuánto juntó Core de financiación? Creo que 10 millones. Ir a Silicon Valley te convierte en una persona más sharp, más determinada. Es un lugar que te expulsa si no podés lograr una compañía que esté a la altura. Extremadamente competitivo. A los 21 años, durante la facultad, fundaste Balloon Group. Vos podés decir, pero a los 21 años no estaba preparado para nada. Yo creo que tiene que ver más con no esa preparación de la cual solemos referirnos tanto como quizá la académica o la experiencia laboral, sino quizás era creer en uno mismo. Y bueno, llegó a tener 90 empleados, una locura. Yo lo miro a mi socio y le digo, ¿qué mierda le digo? Esos momentos de estrés tan abruptos donde yo para poder levantarme de mi cama necesitaba que Mary me empuje. Fui mentor también 2 años en 500, que en ese momento 500, creo que lo sigue siendo, pero digo, estaba en top 1, top 3 de las aceleradoras más grandes del mundo. ¿Y qué aprendiste de negociación sentándote a pedir plata para tu proyecto? No vale la pena invertir en algo malo para hacerlo bueno. Hay que invertir en algo bueno y que funciona para hacerlo excelente. ¿Qué le dirías al Santi de 21 años que está por tomar la decisión de emprender? Bienvenidos a Epifanía Emprendedora, un programa de entrevistas donde recorremos la historia y personalidades de los emprendedores más influyentes. Hoy vamos a hablar con Santiago Bibiloni. Santiago es empresario, founder y amante del mundo emprendedor. A los 22 años fundó Balloon Group, una agencia de e-commerce que llegó a tener 90 empleados y clientes en Estados Unidos. Con todo este éxito, se mudó a Silicon Valley, consiguió una beca en Stanford y fundó Core. Core es una solución de rentabilidad para proyectos de próxima generación y entre sus inversores se encuentran gerentes de empresas como Yahoo, Mercado Libre, Uber y PlayStation. De vuelta en Latinoamérica, fue el representante argentino de Silicon Valley, trabajó como cazador de talentos y fue mentor en 500 startups, una de las aceleradoras más grandes del mundo. A sus 28 años, fue reconocido por La Nación como uno de los emprendedores más exitosos debajo de 45 años de edad. Actualmente, continúa trabajando en Core, es asesor e inversor en múltiples startups y está en el board de empresas multinacionales. Buenas, Santiago. Para arrancar la entrevista, me gustaría que se presente sin decir su nombre ni su cargo. Podríamos decir que soy un enamorado de mi familia y de mis amigos, movilizado por los grandes desafíos y muy apasionado también por las personas, la cultura y lo que hace que cada uno piense como piensa. Ok, Toma estabas por decir emprendedor, pero dijiste no puedo y lo llevaste para otro lado. Me encanta. Y ahora, pudiendo decir tu cargo, ¿qué dirías? Soy el cofundador y CEO de Core. ¿Te puedo tutear? Sí, más bien. Ya te tuteé igual, pero no pasa nada. A los 21 años de edad, estudiando comunicación, decidiste emprender. ¿Por qué tan temprano? Creo que siempre a lo largo de los distintos emprendimientos, siempre una conjunción de una oportunidad y como de cierta preparación. Que si bien vos podés decir, pero a los 21 años no estabas preparado para nada, yo creo que tiene que ver más con no esa preparación de la cual solemos referirnos tanto como quizá la académica o la experiencia laboral, sino quizás era creer en uno mismo, ¿no? O sea, como esto de ver una oportunidad y decir, vamos a lograrlo. Claro, la oportunidad está ahí y la puede aprovechar cualquiera. Yo voy a ser el que mejor la aproveche y eso no distingue por edad. Exactamente. Y probablemente haya habido muchas otras personas dentro de tu carrera o incluso en otras universidades o en otras instancias de su vida que vieron esa oportunidad y la intentaron aprovechar. Pero de alguna manera les ganaste. ¿Por qué pensás que eso fue así? No sé, no me concentraría en el resto, sí me concentraría en lo que estaba a nuestro alcance y las variables que podíamos controlar. Claro, no me refiero a la pregunta tanto desde la competencia de cómo lo superaste, sino de qué fueron las cosas que te separaron y que hiciste que realmente hayas aprovechado esa oportunidad. Sí, yo creo que a tan temprana edad, creo que ese creer en uno mismo quizás puede venir de la autoestima, y el autoestima
viene en gran parte del hacer, ¿no? O sea, si uno hace y se da cuenta que, o sea, se equivoca y le sale mal, se equivoca, le sale mal, pero de repente hace de vuelta y le sale bien y lo prueba y lo valida, se valida. Ahí es un loop que empieza, un loop positivo, donde uno empieza a ganar confianza. Y eso es lo que, al menos a mí, me hizo darme cuenta que podía. Y que si me concentraba en hacer lo que quería hacer, lo íbamos a lograr. Y me parece que, o sea, recién me decías, te hubiera presentado como emprendedor. Y yo creo que adrede no lo hice. En parte porque, o sea, yo creo que lo que al menos a mí más me caracteriza es el desafío de hacer algo grande. Y emprender es una consecuencia, ¿no? Es el decir, vamos por esto. Y uno cada vez va pensando más grande, ¿no? O sea, lo que es grande para uno cuando tiene 21 no es grande cuando ya lo logró a eso y quiere lograr lo siguiente, ¿no? Si tenés un amigo emprendedor que sentís que tiene que escuchar esto, mandáselo para que no se lo pierda. A los 21 años, durante la facultad, fundaste Balloon Group y anteriormente, ¿cuáles fueron los feedback loops que te confirmaron y te dieron esa confianza? ¿Fueron desde el lado del emprendimiento o alguna otra etapa personal? Siempre desde chico me divirtió como ir identificando pequeñas oportunidades. Me acuerdo cuando era bastante chico, íbamos de vacaciones con mi familia a Mar del Sur, un pueblito cerca de Miramar, con 2 cuadras de viento. Sí, y de centro. El centro eran 2 cuadras. Y me acuerdo ahí que estaba muy insatisfecha la oferta o la demanda en la playa. Y me acuerdo de empezar a preparar licuados de banana y llevarlos a la playa. Me acuerdo de preparar sándwiches y llevarlos a la playa. Y después mi primo me empezó a dar una mano. Y después éramos 3 y íbamos y llevábamos todo. Hasta que obviamente el dueño del parador me dijo, hey. Pero así era como constante. Y quizás un poquito más formal antes de Balloon fue No Tenemos Techo. No Tenemos Techo se llamaba No Tenemos Techo, un lugar para inquietos. Y fue el resultado, o sea, fue un blog que en su momento, creo que llegamos a tener como 30.000 visitas únicas por mes. Y en ese momento, o sea, sin pauta, sin nada, en un momento donde... Para contextualizar un poco, era un blog donde hacías artículos y tenías 30.000 visitas orgánicas de gente que te quería leer. Exacto. ¿Y cómo lo monetizaban? ¿Con marketing de afiliados? Sí, lo monetizábamos inclusive con algunos sponsors que íbamos consiguiendo en aquel momento cuando era el surgimiento de AdWords. O sea, estamos hablando de hace unos 15 años o 16 años. Y eso, o sea, No Tenemos Techo, que era un lugar donde yo empecé a postear ciertos artículos que tenían que ver con paradigmas. Yo venía como una cultura, una familia, un entorno como relativamente tradicional. Igual en todos los entornos, independientemente de cuál vengas, tenés tu paradigma. Y tenés tus dogmas, ¿no? Capaz para alguien que no está tan familiarizado, ¿cómo definís paradigma? Una manera de pensar. Una manera, ¿no? perfecta. O sea, es como una idiosincrasia. Y a mí quizás ese espíritu rebelde me llevó a cuestionarlos y a poner todos esos paradigmas en tela de juicio. Y de eso se trataba el blog. Era como postear creencias y darle con toda. Pero darle con todo desde el pensamiento crítico, no de decir que estaba mal, sino de cuestionar. Y se empezó a generar como muchas personas que pensaban de la misma, o sea, que estaban interesados por cuestionarse las cosas. Y eso fue lo que dio el puntapié a Balloon.
Claro. ¿Y te acordás de alguna creencia que estuvieras como enojado, que la gente la piense, que digas esto no puede ser? Nah, o sea, sí. Me acuerdo que de hecho fue el titular de un librito, porque esto después agarré a los posteos que habían tenido más engagement y los imprimí, los convertí en un librito y cuando terminé la facultad, a los 21, me fui a viajar por Centroamérica, 2 meses y medio, casi 3, y parte del viaje me lo bancaba vendiendo el librito ese, en la calle, en la playa y demás. Y el título del libro era Despertarnos en la misma cama. Y despertarnos en la misma cama venía como a romper un par de paradigmas que para una edad, para un contexto, para un grupo social y demás, eran así como un poquito Disruptivo. incómodos. Ok. Y en ese viaje, ¿qué fue lo que más aprendiste? Pues ya estabas emprendiendo en aquel momento, ya tenías Balloon. No, en ese momento fue de hecho, volví de ahí y hice toda esa como segunda parte del viaje, la mayor parte del viaje la hice con un amigo y me acuerdo de estar en Cuba y que estuvimos como 15 o 20 días en Cuba durmiendo en hamacas paraguayas, carpas y casas de familia, mayormente casas de familia, porque hamaca paraguaya y carpas había sido un poco en Cuba y después la mayoría en el resto de lugares de Centroamérica. Y tocábamos las casas de las familias y dormíamos ahí. Tocábamos la puerta, entrábamos, le preguntábamos si podíamos quedarnos. Muchos nos decían que no, otros nos decían que sí. Y me acuerdo estar ahí con este gran amigo mío, un hermano, y le dije, che, llego a Buenos Aires y arranco esto. Y eso tiene que ver con, de vuelta, una oportunidad, ¿no? O sea, yo en ese momento estaba trabajando, estaba estudiando comunicación social y estaba trabajando en una agencia de marketing el tiempo que me quedaba. O sea, estudiaba en la facultad, laburaba, ponerle 5 o 6 horas en una agencia y después a la noche hacía mi blog. Y en la agencia yo veía que las marcas, o sea, fue como el surgimiento del e-commerce. Hace, ponerle 15, 14 años. Era el boom del e-commerce. Y el boom también del emprendedurismo más incipiente que vivimos en Argentina, ¿no? Emprendedurismo tecnológico. Claro. Y en ese momento empiezo a percibir la necesidad de todas estas compañías, tanto compañías que necesitaban pasar su negocio físico a su negocio online, como startups, o sea, emprendimientos que empezaban a surgir identificando oportunidades y no podían contratar a agencias de marketing como las que yo trabajaba, porque les pasaban presupuestos muy grandes y mucho tiempo para poder desarrollarlo. Y yo desde el blog, que no sabía nada, no sabía programar, sabía muy poco, intentaba meter mano con todo lo que podía, pero lo que sí percibí es como el surgimiento de estos CMS, que son plataformas en su momento como WordPress, que era el caso del blog, que decía, che, con esta plataforma puedo crear sitios institucionales, puedo crear sitios de e-commerce, y así surge Balloon, atendiendo las necesidades de estas startups, de estas compañías. Y bueno, pues, o sea, fue una necesidad muy grande. En un momento, el timing fue perfecto y la agencia creció. Si hasta acá te está gustando, considera suscribirte, que a los entrevistados les va a encantar que subamos los números. Entonces, estando de viaje, porque mencionaste varias veces eso de vi la oportunidad, trabajando en la empresa tradicional, dijiste, este sector no está atendido, pues no tiene el presupuesto ni la trayectoria como para poder contratar, y hiciste un modelo más pequeño, pero que tenía un montón de clientela por el surgimiento. Exacto. Agarraste el crecimiento del emprendedurismo con la oportunidad, con el tamaño, y ahí nació Balloon Group y bueno, llegó a tener 90 empleados, una locura. Sí. ¿Y nunca te tentó trabajar en el mundo tradicional? No. Sabiendo trabajar en una agencia de marketing y después todo para adelante emprender, ¿nunca te tentó la estabilidad o...? Al revés te diría.
siempre me parecía que emprender era como estar haciendo un máster. Era como que tenía 23 años y de repente tenía que saber de legales, de contaduría, o sea, tenía que pagar sueldos, tenía que abrir sociedades, además de tener que saber vender y poder vender un producto, o sea, desarrollar ese producto. Llámalo e-commerce, llámalo campaña de marketing digital, lo que fuera. Entonces me parecía que estaba aprendiendo muchísimo y para mí eso no tiene precio. Claro. Y bueno, mencionaste máster, licenciatura, estudiaste en Stanford. ¿Qué opinas de la educación tradicional desde el punto de vista de un emprendedor que lo consiguió? Estudié viviendo ya en Silicon Valley. Stanford lanzó una beca como para emprendedores, a la cual la apliqué y me la dieron. Y lo claro para decir, o sea, no hice un máster. Y creo que las cosas hay que entenderlas muy según el contexto. O sea, cuando algunas personas me dicen, ¿crees que me vendría bien hacer un MBA? Más allá de que todo suma, quizás más que una respuesta sería la pregunta ¿para qué? O sea, ¿con qué objetivo? ¿No? Claro. O sea, todo suma, pero también tenés el costo de oportunidad. Exactamente. Como que estás invirtiendo mucho tiempo. Emprender es un máster. Y si vos quizás venís del plano corporativo y estás buscando un cambio de rumbo porque venís haciendo A y te querés dedicar a hacer B a partir de ahora en tu carrera profesional, y quizás el máster te abre esa puerta, o quizás si querés empezar a conectarte con más personas, a networking, es una buena puerta. Claro. Y por ejemplo, una persona que, supongamos el hipotético caso que está estudiando comunicación, se está por recibir y se pregunta, terminando el colegio, quiere emprender. ¿Le recomendarías estudiar una licenciatura? Si emprender es un máster, directamente se manda al máster y emprende. ¿O qué le recomendarías a nivel de educación, genérico? A tu sobrino, ponele, que tiene 17 años y está terminando el colegio. Yo creo que la educación está cambiando muy rápido. Hace un año decíamos, si querés tener laburo para toda la vida, sé programador. Y hoy en día con AI, esa respuesta ya cambió. Sí. Y estamos hablando de una respuesta que hubieras dado quizás hace 6 meses. Entonces, sí creo que uno tiene que hacer aquellas cosas que lo ayudan a razonar, ¿no? A mantenerse despierto. Y quizás, haber ido al colegio y haber estudiado cosas que después nunca aplicaste, quizás te ayudaron a eso. O sea, a aprender a razonar, a resolver problemas, a ver cómo te llevas con la frustración. ¿Qué haces cuando algo no te sale? Yo creo que eso sirve. Eso sirve. Pero a nivel costo de oportunidad, ¿vale la pena? Porque nadie está en contra de que estudiar reste. Pero digo, ¿suma más que, por ejemplo, mandarse de una? No sé si habría que elegir. Okay. O sea, creo que son complementos, son cosas que suman, cosas que están buenas. O sea, ¿qué le aconsejaría a alguien? Siempre es que haga. Hacé, porque el hacer te lleva a frustrarte, te lleva a fracasar una vez, 2 veces. Fracasar no quiere decir necesariamente o solamente cerrar la empresa porque te fue mal. Fracasar es que te digan que no. Fracasar es que un cliente que ibas a cerrar, que creías que ibas a cerrar, te diga que no. Un inversor que creías que ibas a meter, te diga que no. Y eso son esos pequeños fracasos que justamente, que es todo lo opuesto. O sea, es lo que a uno le sirve para ir ganando, o sea, seguir intentando y hasta lograrlo. Pulir, hasta que encontraste la manera en la que el cliente te dice que sí, el otro cliente te dice que sí, el otro cliente te dice que sí, el inversor te dice que sí. Y eso se logra haciendo. Por eso creo que empezar ayer es muy bueno. Y como se dice, el segundo día mejor para emprender después de hace X tiempo es hoy. Sí. En YouTube se dice mucho, el mejor momento para arrancar un canal es el 2005, el segundo es ayer. Exacto. Entonces está de acuerdo con la frase de Nelson Mandela que nunca se pierde, se gana o se aprende. Exactamente. Te iba a preguntar cuál es el primer paso que puede hacer ese estudiante que está terminando el colegio, pero supongo que la respuesta va a ser
con algo, arrancá con lo que sea. Porque es demasiado hipotético el caso. ¿Vos cómo arrancaste? Tenés que elegir un paso. Me llevaste al... me llevaste a la primera oficina de Balloon, que fue el depósito. Tengo una pregunta con eso. En 11, tus viejos te ofrecieron financiarte. ¿Por qué les dijiste que no? Porque ese lugar era lo mejor que yo podía tener para ese momento. Era un techo de madera, o sea, un semipiso. O sea, yo estaba sentado así, en la computadora, y tenía un semipiso. Estábamos hablando del depósito de una fundación, o sea, una ONG, en 11. Y este piso de madera, o sea, imagínate lo oscuro que era, o sea, piso de madera barra techo, piso del semipiso, o sea, techo de madera para mí, pared, 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 y una puerta medio como traslúcida, de la cual entraba un poquito de luz del pasillo que tenía una ventana. Ese lugar en el que estuve más de un año laburando y se empezaron a sumar las primeras 3, 4 personas, empleados, donde todos cobraban un sueldo excepto yo, un sueldo de los clientes, o sea, los ingresos que teníamos de los clientes. Ese depósito de esa fundación era lo que yo podía pagar. Y lo que yo podía pagar era lo que a mí me permitía ser autosuficiente. Y eso, valerme por mis propios medios. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes, que es creer en vos mismo. O sea, es saber que vos podés, saber que valés. Y vos ponés ese riesgo, ese depósito, ese incomodarte como el primer paso hacia hacer. Ya estaba haciendo, ¿no? Ya estaba, o sea, me acuerdo que empecé, o sea, quizás el primer mes, 2 meses, después de volver de Cuba, fue, arranqué 1 mes, 2 meses desde la casa de mis viejos, tenía 21 años, y ahí automáticamente decidí irme para allá. Cuando mis viejos, después de un tiempo, vinieron a ver la oficina, a conocerla, me dijeron, che, Santi, nosotros si querés te podemos ayudar, podemos colaborar un poquito. Y yo estaba feliz ahí. Y en toda esta travesía de emprender a corta edad, supongo que debe haber mucho de lo emocional que influyó. ¿Quiénes eran tu apoyo o tu motivo para seguir cuando las cosas no salían bien? Mi mujer actual, que en ese momento era mi novia, me regaló la primer mesa o sea, mi primer escritorio. Y fue el regalo de mi cumpleaños, cuando nos pusimos de novios, que teníamos, ponerle, 21. Y eso para mí fue muy significativo y muy valioso. Porque también es por quién estás acompañado, ¿no? O sea, alguien que te dé alas, ¿no? Que te diga, che, o sea, vos tenés ganas de hacer esto, vamos para adelante. O sea, ¿cómo te ayudo? Bueno, toma, acá está tu escritorio. Porque antes de ese escritorio laburaba en una mesita que era parte del depósito ese, que mejor dejarla ahí. Y no, después también mi viejo en ese momento cumplió un rol bastante importante, que fue, yo le dije, che, voy a renunciar a esta agencia en la que estoy trabajando y voy a emprender. Y me acuerdo que obviamente surgieron las preguntas de, che, ¿no preferís trabajar en Coca-Cola, ganar un poquito de experiencia y después hacer algo? Y cuando me mostré decidido a emprender de que eso era lo que iba a hacer, me dijeron, bueno, igualmente, me dijo mi hijo, si lo vas a hacer, hacelo ahora. Porque es mucho más fácil o es mucho mejor
cuando no tenés responsabilidades demasiado grandes. El día de mañana, posiblemente, teniendo hijos o quizás obligaciones que cumplir, te dé más miedo. Y ese riesgo, ese saltar, es el dejar la comodidad, dejar el sueldo de la empresa en la que estás trabajando, va a ser más difícil. Así que me dijo, a mí siempre me hubiera gustado emprender, pero luego se me hizo mucho más difícil. Y eso la verdad que me marcó bastante. Dije, bueno, listo, es ahora. ¡Pum! Mira, un visionario tu hijo. Sobre todo, vos dijiste que venían de familia tradicional, o sea, no había emprendedores en tu familia. No. Y que la haya visto así me llama la atención. Porque la que te recomiendan es juntar experiencia. Cuando ya tengas una cartera de clientes, te separás, emprendés y lo haces a los 40. Sí. Viste que el momento para hacer la plata supuestamente es de los 40 a los 50. Pero creo que nuestra generación está un poco más apurada porque empezar a viajar a los 60 es mucho. Hay que hacerlo antes. Sí, para mí el driver igual nunca fue la plata. O sea, nunca fue lo principal, lo que me movilizaba. Siempre, para mí, la plata fue como una manera de medir en este mundo capitalista el éxito, entre comillas, de lo laboral. Porque Claro. éxito en la vida yo creo que es otra cosa. Es lo mismo que yo siempre le digo al equipo. O sea, no es que la plata es el fin último. La plata es el valor que el cliente le encuentra a lo que vos, a la solución que vos estás ofreciendo. Si vos la solución que estás ofreciendo no es buena, no hay dinero del otro lado. Entonces creo que justamente ese es el parámetro. 100%. Está muy demonizado como el empresario hablando de la facturación, cuando en realidad el dinero ya está generado en el mundo, no es que vos lo imprimís, eso solo lo pueden los gobiernos. Y con la disposición de plata que ya hay, si vos tenés una empresa que factura $1 millón al año, significa que el mercado prefiere tener tu producto con $1 millón. Entonces vos le estás haciendo un favor como al mercado. Esa es la manera positiva de verlo. Sí. Y a mí también algo que me llama poderosamente la atención, no sé, comprando un teléfono, que vos ves el aparato tecnológico y decís, che, ármalo. Imagínate tener que hacerlo cada uno. Y dice, che, una empresa me cobra 700, 800, lo que sea, $1.000 por esto. Digo, si yo lo tuviera que hacer por mi cuenta, no hay chance que lo haga. O sea, gracias por desarrollarlo y por vendérmelo. Pues si no, sería imposible. Está como bastante demonizada la visión de los empresarios que les va bien. Y creo que sobre todo en los países de tradición católica por el pudor que genera el dinero. ¿A vos te gusta hablar abiertamente de plata? ¿No? ¿O cómo te llevas con eso? La plata como fin último creo que es un problema, así como la fama también lo veo. O sea, es como que ser famoso es casi que una consecuencia dañina o mala que te puede pasar. O sea, perder la libertad, que la gente se te acerque por conveniencia. Entonces, digo, y más, o sea, si esa consecuencia es potencialmente o posiblemente dañina, buscar ser famoso es como medio sadomasoquista. Okay. Lo mejor que uno puede lograr, o sea, el mejor de los dos mundos es que te vaya bien y no ser conocido. Perfecto. Pero hablar abiertamente de plata, entonces no. ¿Qué ganás? O sea, No, pero no me refiero tampoco públicamente. A mí una frase que me gusta siempre usar, como yo creo contenido sobre emprendedurismo, muchas veces me escribe gente y me pregunta cuánto ganas y yo les mando un audio y les digo, convenceme de para qué te sirve y si de verdad te sirve, te lo digo. Pero si no, es como si es por curiosidad, no. claro. Como que muchas veces, tal vez hablando en una relación más íntima, esto se está grabando, no es una comunicación íntima, pero con un amigo que te pregunta y es tipo solo para que te des cuenta de lo que se puede, de que puedes apuntar más alto, de que es posible, de que no es tan difícil, y ahí sí aporta valor hablar de plata. Como que hay un fin detrás. Ahora, si es la curiosidad, es como que, no, por curiosidad no. Claro. Pero depende con quién. A mí públicamente no, cero, me gusta. Soy de Yo los no que hablan tengo- de emprendedurismo, de los que no lo hacen, y bueno, eso repercute porque mientras más hablas de plata, más vendes, Claro. pero no me gusta. Ahora, yo no tengo pudor y de hecho vengo de justamente vivir en Estados Unidos donde se habla abiertamente de plata.
Y uno para lo laboral habla de plata, o sea, del capital que levantó, de la facturación de la compañía o lo que fuera. Si es estratégico, si estás hablando, no sé, con algún cliente que grande necesita credenciales o lo que fuera. Pero una cuestión es lo que le hace bien a la empresa y otra cosa es lo que le hace bien a uno como persona. Claro. Sí, aparte de hablar de números de la empresa es más fácil porque de alguna manera son públicos. Entonces como que no cuesta tanto. Ya de finanzas personales es un mundo totalmente distinto. Sobre todo siendo, mientras más grande es el número, más difícil. Sí. Y mientras más público también. Bueno, creo que un poco es parte también de lo que nos trajo a estar sentados hoy acá, que es que lo hablamos en su momento cuando me llamaste y me dijiste de tener esta conversación. Yo hace como 2 o 3 años decidí conscientemente dejar de como tener entrevistas, hacer entrevistas, porque llegó un momento en Estados Unidos donde tuvimos como 300 apariciones en medios de Estados Unidos y de Europa en un plazo muy, muy corto, desde Forbes hasta, no sé, todos los podcasts de emprendedurismo de Silicon Valley. Y fue ahí cuando uno toma esa decisión consciente, decir, o sea, sigo este camino y me conviene o decido bajarme. Y quedó clara mi decisión. ¿Y podés decir más o menos por qué fue esa toma de decisión? Sí, por lo que hablábamos hace un ratito, que creo que es... ¿Te paraban por la calle? No, o sea, yo creo que a mí siempre me gustó mucho, siempre admiré mucho a Marcos Galperín. Y también para que tenga, y para mí esta conversación tiene mucho sentido, porque es la oportunidad de hablar sobre la importancia para los jóvenes sobre todo, de creer en uno mismo. Y eso es algo que hoy a mí me moviliza, ¿no? Que uno sepa que puede. Que los jóvenes sepan que no existen los genios. Que aquellas personas que hoy ven como ídolos en el mundo profesional son personas que fueron él o fueron ella. Fueron ese Santi también recién graduado. No existen los genios, no existen personas tocadas por la varita. Quizás puedas encontrar alguna excepción. Generalmente son todas personas que se animaron a pensar en grande y perseveraron mucho para alcanzarlo. O sea, tuvieron la resiliencia para alcanzarlo, para lograr eso tan grande que se habían propuesto. Y hoy en día, o sea, en Cord tenemos, creo, en nuestro board como 6 self-made billionaires o founders de billion dollar companies. Y te puedo garantizar, después de estar hablando todo el tiempo con ellos, que esto que te digo es verdad. No hay gente tocada por la varita, simplemente hay gente que confió en que ellos sí podían. Sí, desconozco Messi. Bueno, sí, hay excepciones a la norma. No lo sé igual, ¿eh? O sea, quizás Messi tuvo todo el día con una pelota de fútbol en los pies. Además. Sí. Sí. No me queda duda de que Messi también, pero todos los futbolistas están todo el día con la pelota en los pies y Messi destaca. Como que existen los tocados por la varita, pero son Messi, o sea, uno cada cuantos. El resto estoy de acuerdo. Después, bueno, tengo un programa de entrevistas donde hablo con gente que también con billionaires, no tantos por ahora, pero ya van a llegar. Y bueno, lo que tienen en común es que son todos seres humanos de carne y hueso, que puedes hablar con ellos, no te dicen nada que digas, che, qué conversación, que todo lo que me dijo es nuevo, no lo había escuchado nunca, sino que son personas muy inteligentes que supieron ver una oportunidad, supieron articularla y bueno, hoy están donde están porque confiaron en ellos. Todos tienen como esa cuota de presencia cuando llegan, de que esta persona confía en sí mismo. Nadie es como tímido o escondido o se sienta y le da vergüenza.
Eso no pasó nunca todavía. Me gustaría preguntarte sobre tu trabajo como ghostwriter. Uf. Bueno, eso fue antes de Balloon. ¿Antes del blog también? No, fue a raíz del blog. Había un periodista conocido de acá de Argentina que dijo, che, quiero escribir el primer libro digital de editorial sudamericana y veo lo que estás haciendo con este blog. ¿Me das una mano? Espectacular. Hoy está surgiendo como la habilidad de ghostwriter, que es una persona que escribe haciéndose pasar por otro, Claro. mucho para las redes sociales. Y es como una buena salida para la gente que está en el mundo de contenido, pero le da vergüenza mostrar la cara. Y me parece bastante interesante. Vos trabajando Silicon Valley, tecnología, hacía habilidades para gente que quiere arrancar, pero no está para abrir la compañía. Porque probablemente estés de acuerdo conmigo que hay gente que no está para tanto, que son más tranquilos. No quieren tener la compañía que valga millones, sino vivir bien y estar bien con su familia. ¿Qué habilidades son las que identificás que son interesantes? Que la programación ya está a border. Yo creo que las habilidades que cada vez van a ser más necesarias y que cada vez van a tener más valor en el mundo que se nos viene son la creatividad, el liderazgo entendido como saber discernir y saber tomar decisiones. Y en los momentos, o sea, en los negocios el timing es importantísimo. Entonces, y tomar decisiones difíciles también no es moco de pavo. Entonces, tener esa actitud, cada día va a ser más valiosa. Porque esa actitud probablemente las máquinas les cueste más llegar. La creatividad, bueno, ni hablar de todo lo que tiene que ver con la presencialidad, que cada día va a ser más valorado, ¿no? O sea, hasta mismo las manualidades, o sea, todo. Volvemos a Pero las roots. la presencialidad la dejamos hace 2 años, 3 años. Y ya decís que va a ser más valorado cada vez más. Y yo creo que el poder ir a un evento y decir, che, ¿sos vos? O sea, Gonza, sos vos, ¿no? Y eso cada día va a tener más valor. Eso está bueno. Juntarnos, vernos, sentirnos. Tenés las manos frías. ¿Sí, no? Sí. Si querés saber más sobre la habilidad de ghostwriter, no te olvides de seguirme en Instagram, donde comparto información todos los días. Estoy de acuerdo, a mí me encanta. O sea, bueno, creo que como estudiantes de comunicación compartimos eso de que nos gusta juntarnos con gente. Me gustaría que me lleves con vos al momento en el que sacaste el pasaje para irte a Silicon Valley. Todo se remonta a estar como en ese momento CEO de Balloon, la agencia que habíamos creado. Y de repente ya algunos inversores, pocos, a los cuales me había acercado en Argentina a pedir capital para Core, yo estando liderando Balloon, me acuerdo que me dijeron que no. Si vos no estás dispuesto a destinar el 100% de tu tiempo, pues estás liderando otra compañía, yo no estoy dispuesto a destinar el 100%, yo no estoy dispuesto a destinar mi plata. Claro. Entonces, escuché eso una vez, escuché eso 2 veces, y me acuerdo un lunes que un amigo me hace una introducción con Marcos Galperín. Qué amigo. No digo qué amigo, sino como qué amigo. Qué crack. Sí. Y me hace una intro, además yo venía del mundo de e-commerce, Claro. Balloon, y Marcos siempre fue una persona que admiré mucho y la sigo admirando. De hecho, en el punto anterior, justo lo iba a mencionar, cuando hablábamos de la fama y todo eso, creo que Marcos es una persona que siempre logró que sus logros hablen por él y no él por sus logros. Y eso para mí, chapó. Me acuerdo de estar ese lunes en la oficina de Balloon y tengo esa introducción y entonces automáticamente Marcos responde ese mail y yo dije, bueno, Marcos no va a responder este mail en años. Y automáticamente contesta, gracias Lucho, le dice,
Santi, si podés te espero pasado mañana en la oficina. Yo lo miro a mi socio y le digo, fuck, ¿qué mierda le digo? O sea, y me lo tomé como la oportunidad y el momento clave para justamente dar ese paso. Que ya venía hablando con mi socio y le dije, che, a partir de ahora, vos, si querés, te quedás liderando la compañía, Balloon, y si Marcos se llega a sumar como inversor a Core, este es el momento donde yo ya directamente doy el salto. Y hicimos una transición para que luego él después se pueda sumar a Core y quien era el director comercial de Balloon Quiero decir, que como CEO hasta que la vendimos. Y ese momento fue en esa reunión con Marcos, fue contarle un poquito sobre la atracción. En ese momento tenía, creo, 25 años, ponele, 26. Y fue decirle a Marcos, contarle un poquito de lo que habíamos ya hecho, logrado con Balloon y con Balloon Group. Y fue decirle, che, mira, yo estoy viendo este problema en el mundo, por lo tanto existe esta oportunidad. Y como creo que la oportunidad es global, no encuentro mejor lugar para desarrollarlo que en Silicon Valley. La cara de Marcos, tipo, yo creo que pensó, nunca se lo volvió a preguntar. que iban a tomar un café y hablar de cualquier cosa. Yo creo que Marcos me miró y dijo, este pibe está medio loco, me parece, pero bueno, si le llega a ir bien, al menos prefiero estar adentro, ¿viste? O sea, y también, además de que es súper generoso justamente alimentado por ese espíritu joven que alguna vez él tuvo también, y sigue teniendo, de pensar en grande y de perseverar hasta lograrlo, ¿no? Entonces dijo, dale, vamos. Y bueno, fue el primer inversor de Core. Y me interesa, no hace falta que digas el número, pero ¿cómo llegaste a ese número? ¿Cuánto pedís? ¿Cuánto necesitas? Yo, Marcos, en verdad, era tal lo que él, o sea, era tanto lo que él significaba para mí, y su apoyo y demás, que yo le dije a Marcos, el número no me importa. Con que vos estés, yo después me ocupo de conseguir el número que necesite. Y así fue. O sea, él... De hecho, algo que hasta el día de hoy le agradezco es que él en su primera inversión en Core fue relativamente chica y en la segunda ronda de Core, ya en Silicon Valley, después de haber entrado a 500 Startups, que es una aceleradora... La presentamos. Que en ese momento 500, creo que lo sigue siendo, pero digo, estaba en top 1, top 2, top 3 de las aceleradoras más grandes del mundo. Y ¿viste? Estábamos como compañía re orgullosos, re felices de haber entrado, 1% de acceptance rate, la única compañía de Hispanoamérica en haber entrado. Y además de que llegamos a Estados Unidos, o sea, llegué a Estados Unidos con un inglés básico, sin amigos, sin familia. Mary, por suerte, mi actual mujer, o sea, digo, la mujer que siempre me acompañó en ese momento, digo, estábamos ahí, o sea, que fui como a veces hablamos de nuestros ancestros, una mano atrás y otra adelante, bueno, lo mismo. Y me acuerdo que después de haber hecho esa ronda, o sea, que hayas entrado 500 y más, hablo con Marcos y le digo, che, Marcos, estamos haciendo otra nueva ronda, me encantaría que te sumes. Y él me dijo, creo que lo mejor es que puedas, que puedas ver qué puedes lograr sin mi apoyo. Yo dije, dale, boludo, estás jodiendo. Te cayó el mundo. Se me cayó el mundo. Se me cayó el mundo. Es como el mentor en la película que le tira el consejo que no le cae bien. Pero fue como, ¿qué? O sea, tipo, puñal.
Y hoy en día digo, gracias. Era obvio que terminaba así. Gracias, porque eso me ayudó a realmente llegar a Silicon Valley. Pues fue empezar a buscar a todos inversores de Silicon Valley, todos inversores de Estados Unidos, y convertirnos en una compañía americana. Fue cortar con ese vínculo quizás, como ese cordón umbilical. Claro. ¿No? Ese arraigo con Argentina. Claro. Ahora somos una compañía yankee. Exacto. Y en varias notas y entrevistas dijiste que el principal boom de Core fue cuando recibió inversión. ¿Quiénes fueron tus inversores? Además de Marcos. Algunos de los inversores, tuvimos 3, 4 fondos de inversión muy grandes, muy reconocidos. Te diría que algunos de los mejores fondos para cada uno de los estadios en los que estábamos. Y después algunas personas. Además de Marcos, el fundador de DoubleClick, que es la empresa más grande que compró Google en toda la historia. Por $3.100 millones, que a plata de hoy son 4.5 billions. Sí, exacto. Lo googleé. Después, el CEO global de Walmart, el fundador de Anaplan, compañía pública también que cotiza en bolsa. El fundador de OutZero, también vendida a Okta por 6,5 billions. ¿Es público cuánto juntó Core de financiación? Una parte sí, después el resto dejamos de publicar. ¿Y la parte pública me la podés contar? Creo que 10 millones. 10 millones. Sí. ¿Y hoy es pública Core? No. ¿Y la facturación anual es pública? Es privada. Privada. ¿Y no la querés decir? No hace falta. Así que sí, después, distintos accionistas, como el presidente global de Yahoo, el CEO global de Young & Rubicam, Y&R, que es una de las agencias de publicidad más grandes del mundo. ¿Y qué aprendiste de negociación sentándote a pedir plata para tu proyecto? Hay que estar preparado en el momento en que surge la oportunidad. Es decir, si te tuviera que contar cómo fueron los approaches a estas personas. Kevin O'Connor, el fundador de DoubleClick, lo conocí en un avión que se canceló el avión a San Francisco. Yo venía de Houston y tuve que hacer una escala en Los Ángeles. Y me dicen, che, por el problema te pasamos a primera. Y estoy hablando de segundo año de Core. Y me pasan a primera y en el asiento de adelante había una persona. Había una persona sentada, estresada, medio triste, agarrándose la cabeza, con una mujer al lado. Cuando esa persona hace así, para adelante, yo veo su remera que atrás decía Procore. Y Procore era una compañía como Core que hace algo muy parecido para la industria de la construcción. Y que es un monstruo. Es una compañía $1 billion company. Y dije, bueno, debe ser el founder. Debe ser el... Y cuando en el momento de agarrar los carry-ons de arriba, le digo, che, ¿laburás en Procore? Y me dice, kind of. Dije, ok, ya se retiró. Y entonces, ok, ¿qué sos? Sos el CEO y ya te saliste, lo que fuera. Me dice, no, fui el primer inversor. Además de haberla sacado de la cancha con sus compañías, ha hecho muy buenos primeros cheques en otras. Y dije, ok, bueno, inversor, ¿viste? Ok. Andás a ver quién es, ¿no? Podía ser A o Z. Sí. Y bueno, empezamos a hablar y me pregunta, ¿qué haces? Le cuento un poquito y me dice, che, bueno, anotá mi mail. Y me dice, bueno, no lo voy, me pasa su mail. bien que... Me pasa su mail
Y bueno, cuando a mí no me gusta estar con el teléfono cuando estoy con alguien al lado. Y ¿viste? Salimos del avión, entramos al aeropuerto y en ese momento digo, che, voy a ir al baño un segundo. Y cuando estoy en el baño, ahí miro el mail, lo googleo y digo, miro quién era. O sea, a través del dominio, ¿viste? Dije, ok. Dije, este tipo es Kevin O'Connor, es el fundador de DoubleClick. DoubleClick, para nosotros que teníamos una agencia de marketing, o sea, fueron los que crearon Google AdWords, Google AdSense, era o sea, la meca. Y de repente estoy ahí, dato de color para la entrevista, haciendo pis y se me para Kevin O'Connor al lado a hacer lo mismo. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Conversación de baño, muy incómoda. Conversación de baño, tipo, no sé qué. Y ahí automáticamente le digo, che, hablemos mañana. Y bueno, y ahí arrancó la relación con Kevin, que después se convirtió en inversor. Y así fueron distintas. Tom Chávez, también fundador de Crux, adquirida por Salesforce por arriba de $1 billion. Tom Chávez también lo escuché dar una charla, se bajó de la charla, el tipo contando, gran emprendedor, muy bueno, le fue muy bien, con una familia también latina que habían llegado a Silicon Valley con una mano atrás y otra adelante. Y fue escuchar esa historia, sentir ese sentido de pertenencia, esa empatía, y después acercarme a hablarle. Y bueno, y así también comenzó esa historia. Y creo que es eso, ¿no? O sea, son esos momentos, es estar preparado para cuando surgen esas oportunidades. Espectacular. Bueno, y bien, buena persuasión tenés como para agarrarlos meando y convencerlos de que inviertan. No debe ser nada fácil. En esta pregunta voy a representar a mi mamá. Y ahora, a partir de ahora, tengo más 50. Igual mi mamá es muy joven, pero para otras madres. ¿Qué hace Core? Ya tenemos la definición estratégica, pero ¿qué hace Core? Core es un software de gestión todo en uno para compañías que venden horas. Es decir, agencias, consultoras, compañías de servicios profesionales. Es un software que ayuda a estas empresas a ser más rentables, a ser más eficientes. O sea, si vos vendes tu tiempo por hora, por ejemplo, una agencia de diseño que vende 100 horas de diseño, te ayudan a gestionar cómo vendes esas horas para ser más rentable. Sí. El mundo igual está cambiando, o sea, ya... Con la IA que se viene. Exactamente, o sea, creo que la venta de horas ya... igual, más allá de que vos quizás no vendas la hora, porque vendés un fee o vendés un proyecto, tus costos son horas, pues son personas. Ahora eso está cambiando porque gran parte también de estas tareas se empiezan a automatizar y la hora deja de ser la unidad de medida. Y desde Core estamos convencidos que el futuro del trabajo es talento humano más agentes de AI. Horas seniors generando estrategia y horas juniors supervisando agentes de inteligencia artificial. Ese es un futuro de corto plazo. ¿Cuánto es corto? Yo creo que este año se van a tomar grandes decisiones a nivel mundial en compañías, sobre todo las que pueden ser más afectadas por los atributos que hoy tiene la inteligencia artificial. Es decir, hoy AI es muy bueno en todo lo que es comunicación, ¿no? Incluso en diseño está mejorando, ya va a llegar a algo más digno, pero creo que justamente estas compañías que hacen comunicación, que escriben, que resumen, que piensan, pimponear ideas, hacer research, estrategia y demás, estrategia como más operativa,
o sea, como un poquito más abajo. Todo eso son cosas en las que AI hoy es muy bueno. Claro, traductorados o ese tipo de cosas. Exacto, o sea, entonces creo que todas las compañías, uno cuando dice, no, pero AI no está impactando, o sea, nosotros hoy en día no sabemos cuánto, o sea, qué tan lejos va a llevar, si es el 20%, al 50%, al 80% de automatización de determinadas tareas. Creo que para ser un poquito más precisos es mejor distinguir por industria. Hay industrias que van a ser más afectadas, o al menos que van a estar primeras en la ola de afección. Sí, otras como la construcción se van a ver menos afectadas. ¿Qué tendría que hacer un profesional para adaptarse a este mundo que se viene con la inteligencia artificial? Yo creo que lo más importante es ser conscientes y, o sea, abrazarlo y subirse a la ola, ¿no? Como actitud, ¿no? Como todo, o sea, la vida nos ha demostrado que estas revoluciones industriales a la larga, o sea, suceden, van a suceder y lo mejor que uno puede hacer es surfearla de la mejor manera, ¿no? Y bueno, creo que eso es meterse, usarla, probarla, trabajar con ella, automatizar sus propias tareas. Es decir, ¿qué puedo ir haciendo? Yo creo que es como si todos nosotros pudiéramos ser, fuéramos 10 personas de repente, ¿no? Es como que todo lo que vos hacías que te tomaba un montón de tiempo, bueno, eso ya te toma muchísimo menos. Entonces, ok, ¿cómo puedo...? Yo creo que el mundo, para gracia, desgracia, no voy a entrar en esa cuestión filosófica, todos nos volvemos con esto más productivos, o sea, no más ociosos. Es decir, probablemente esto genere más oportunidades, más trabajo, o sea, que sea... o sea, que genere más oportunidades, que genere más como más producción, ¿no? En vez de estar todos como en Wall-E, que estamos en la nave espacial paseando con... Claro. Comiendo, no. O sea, va a haber más producción y por ende más vamos a trabajo. poder hacer más cosas. Claro. Sí, vamos a empujar los límites a un nivel que no además, imaginamos. La diferencia de AI con otras tecnologías que han surgido es que justamente son muy simples. AI es muy simple. O sea, es lenguaje natural. Y vos le podés escribir, le podés mandar, o sea, podés hablarle y te responde, ¿no? Entonces, cualquier persona está capacitada para usarlo. Claro, sí. Hace poco se hizo en España un estudio en asilos de ancianos que los ponían a hablar con la inteligencia artificial. O sea, bueno, pobres porque pierden el contacto humano, pero al mismo tiempo podían tener conversaciones de horas y una persona que capaz tiene más de 80 años, imagínate explicarle cómo usar la electricidad cuando salió. Claro. Ahora, cómo usar la inteligencia artificial es natural. Claro. Eso es impresionante. De la oficina en 11 al cuarto en Silicon Valley debe haber habido bastantes cambios. Me gustaría que me cuentes a nivel ecosistema o ambiente los cambios de mentalidad más grandes que podés notar en un lugar que está hecho para emprender y otro que no tanto. Ir a Silicon Valley te convierte en una persona más sharp, más determinada. Este feedback loop de creer que vos podés se alimenta más rápido ahí. Sí, además, o sea, es un lugar que te expulsa. Si no podés lograr una compañía que esté a la altura. Muy competitivo. Extremadamente competitivo. O sea, la competencia sale de abajo de las baldosas. ¿Y buena onda o mala onda? No hay onda. O sea, es... Pero hay un ecosistema de crezcamos todos y compartamos información. Sí, hay muy buena onda en ese aspecto. Muy buena onda en ese aspecto. O sea, diría que hay un ambiente muy generoso de compartir conocimiento, apoyar las ideas, a bancarse. O sea, es un lugar muy cosmopolita donde te vas a encontrar a la persona que vino de Bangladesh a Silicon Valley, a alguien que vino de Turquía
O alguien que vino inclusive de un lugar remoto de Estados Unidos también, o sea, a ese epicentro tecnológico, ese polo tecnológico. Y es muy difícil, o sea, yo tengo todavía lo puedo vivir, esos momentos de estrés tan abruptos donde yo para poder levantarme de mi cama a la mañana necesitaba que Mary me empuje, o sea, que me ayude a salir, y necesitaba agarrarme de la ventana. Tenía una bow window, las típicas de San Francisco, así, y de la mesa de luz o del picaporte, porque tenía tal rigidez desde la cervical hasta el coxis del estrés que en 2 años fui 4 veces, o sea, en 4 momentos, cada momento era una semana más o menos, a la oficina con cuello ortopédico. O sea, cuello ortopédico durante una semana entera y no me podía mover. O sea, me llamabas y tenía que hacer así. Y ahí es cuando decís, todo lo que no te mata, o sea, te hace más fuerte. Y es como que decís, ¿la quedo acá o estamos listos para todo? ¿No? Creo que eso es Silicon Valley también, ¿no? Y en ese momento también yo no había calculado también el capital que necesitábamos. O sea, es muy difícil. No sabía los costos que tenía ese lugar. Y el primer departamento que alquilamos era un lugar que no tenía agua fría, que no tenía agua caliente. Tenía paredes con asbesto. Asbesto es tóxico y mortal. Es el separador térmico, ¿no? Exacto. Y tenía agujeros. La pared tenía 2 agujeros porque querían arreglar algo y nosotros no sabíamos lo dañino que era el asbesto que estaba del otro lado. O sea, que estaba ahí, expuesto. Y fue lo que conseguimos. Era lo que podíamos pagar, como volviendo a 11, ¿no? Igual era muy caro. Sí, o sea, todo es relativo. Sí, sí. Después con el tiempo todas esas dimensiones van cambiando. Pero digo, no era una ganga que decís, bueno, me estiré para salir más barato. No. Era, o sea, estuvimos viendo departamentos 15 días, a ver si podíamos encontrar 15 días en un lugar tan hot. O sea, volaban. Querías alquilar y ya se te había ido. Y de hecho la persona no nos quería alquilar porque yo en ese momento, o sea, llegué a San Francisco sin visa. O sea, logré tener después una green card. ¿Pero cómo entraste sin visa? Fui con visa de turista. Ah, ok. Pero digo, que te alquilen un departamento con visa de turista. No tenía cuenta o sea, tenía una cuenta en el banco personal, o sea, una cuenta en el Banco de Estados Unidos muy poco fondeada. La cuenta de la compañía tenía plata que habíamos levantado de estos inversores iniciales, pero a título personal, en la cuenta de Estados Unidos era muy difícil de mostrar. O sea, después obviamente fuimos armando todo, pero al principio fue como encontrarte con un montón de trabas y de vuelta. O sea, un inglés básico, sin familia, sin amigos, poco apoyo, poca contención, pero teníamos lo más importante, que era ganas, saber que podíamos, hambre, ambición, en el buen sentido de la palabra ambición. ¿Y cómo influyó ese balance de vida, tanto de estrés mental como, bueno, padecimiento físico, en tus relaciones? Por ejemplo, con Mary, con tus amigos, con tu familia. Es una buena pregunta. Te diría que he tomado una frase que Kevin O'Connor, este inversor, el fundador de DoubleClick, me decía, me ha dicho en reiteradas oportunidades, que era, él me decía, Santi, no vale la pena invertir en algo malo para hacerlo bueno.
hay que invertir en algo bueno y que funciona para hacerlo excelente. Y eso, que él en ese momento se refería a canales de adquisición de usuarios, lo empecé a tomar también como una filosofía de vida. Y es hacer un double down, o sea, hacer en aquellas relaciones personales también donde uno sabe que hay que invertir. Y soltar las que no. O sea, y en esto que me preguntás sobre los vínculos y todo, es como empezar a administrar mejor la energía de uno, ¿no? Y saber soltar, cuidarse, quererse. Y es eso también, es saberse suficiente, ¿no? Saberse amor propio, ¿no? Claro. O sea, ser realmente consciente de con quién decidís gastar tu tiempo, porque mientras más vas creciendo se vuelve más limitado por las responsabilidades. Y te pregunto, es una pregunta personal, no pretendo que me la respondas si no querés, pero yo también estoy en pareja y me interesa preguntarte cómo fue esa conversación o ese pacto o contrato social que hicieron con Mary para decidir, che, voy a trabajar todo el día, tengo ganas de hacer esto, voy a crecer, no voy a ser el mejor novio, no voy a ser, bueno, ahora supongo que sí, pero en algún momento no ser el mejor padre y todo esto va a influir. ¿Cómo se firma eso? Yo cuando me preguntaste cómo te introducirías vos, yo lo primero que te dije fue, soy un enamorado de mi familia y de mis amigos. Y para mí los vínculos siempre estuvieron en el centro. O sea, yo creo que hay personas en el mundo que optimizan su vida en torno a la salud, en torno al trabajo, y yo optimizo la vida en el amor. Y es real. O sea, a mí lo que más me moviliza es el amor, son esos vínculos, son mis hijos, o sea, entonces, siempre, no importa cuán estresado estuve o esté, siempre voy a tratar de estar disponible para la gente que quiero. Siempre. Para mí... Me gusta porque dejas el mensaje de que se puede, de que no es sí o sí dejar todo de lado. 100% se puede. 100% se puede. Y estar disponible no es... O sea... ayudar con algo. Estar disponible es... Estar ahí. O sea, estar a disposición, tener el corazón abierto y poder darse. No dar algo, sino darse, entregarse. ¿Tus amigos siguen siendo los mismos del colegio? Los mismos de siempre. Obviamente, la adultez, también he ganado amigos nuevos en San Francisco, ¿Y los juntás a uno que Uruguay. conociste en Silicon Valley con uno que te acompañas del colegio, que deben tener visiones del mundo muy distintas, se juntan y conviven? Sí, y cada uno también... Parece rara la pregunta, pero me refiero a cuando los juntás, ¿sos distinto con cada uno? ¿Los conocés por otro motivo? ¿O sentís que seguís siendo el mismo Santi con cada una de las Soy personas? el mismo de siempre. Te juntás con un amigo mío de la infancia y te va a decir, me lo estás describiendo, o sea, tal cual. Porque a la larga se trata de... O sea, es el ADN, ¿no? Es como la esencia de uno, de ser inquieto, ser curioso. Y de eso te lo van a decir mis amigos que me conocen de toda la vida y mis amigos de hoy de Uruguay, mis amigos de antes de San Francisco. Es la esencia. Por mi experiencia haciendo entrevistas, todo emprendedor que empieza a tener un poco de éxito, sobre todo el lado económico, siempre tiene un área en la que no le molesta invertir. Mejor dicho, algo en lo que le gusta gastar. ¿Podés identificar con claridad qué sería ese tema en vos? Creo que lo que más me gusta es tener calidad de vida. Me interesa mucho. ¿Y cómo definís la calidad de vida? O sea, ¿qué influye? Paz. O sea, paz mental. Primero, no me considero una persona materialista, no me considero una persona consumista. Sí, quizás te diría, con el capital que uno tenga o tiene,
si es una persona que... si es una persona que tampoco es materialista. Es como throw money to the problems, ¿no? O sea, tenés un problema que podés estar mejor, bueno, tratar de resolverlo ahí, ¿no? Ayuda. ¿Y tenés alguna rutina especial, por ejemplo, no sé, sauna, o haces un tipo de alimentación, o tenés algún hack así como de salud? Hago yoga. Trato de empezar todas las mañanas con meditación, agradeciendo 3 cosas claves, o sea, tres cosas que hayan sucedido el día anterior. Pues soy un fanático, me encanta el buceo. Me gustaría bucear mucho más de lo que lo hago. Y después surf. O sea, hoy en día mis hobbies soy un fanático de la naturaleza, me encanta el vínculo con la naturaleza, me encanta el agua. Hobbies como el surf, como ya en la tierra, pádel, fútbol. Nunca fui el mejor de todos, pero siempre, o sea, me gusta y lo hago. ¿Quisiste serlo? No. Era una guerra que no querías pelear. No, lo disfruto. O sea, disfruto de jugar al pádel como juego. No, por eso te pregunto lo mismo que te decía anteriormente en la parte de negocios, que hay gente que no quiere ser el dueño de la empresa. Claro, exacto. Lo mismo pasa en otras áreas de mi vida. A mí una frase que me quedó muy fuerte de mi papá fue que me dijo que no hay que pelear todas las batallas. Hay que elegir las batallas, exactamente. Sí. Y uno no tiene que ser el mejor en todo, ni el mejor en nada. O sea, es como que no... Yo creo que se trata de hacer lo que uno le apasiona. Y lo que uno... A mí siempre me han atraído los desafíos grandes y disfrutar de ir lográndolos. Como, eso te lo diría como más desde el lado de la abundancia. Quizás desde un lado, desde la escasez, es también el validarse uno mismo. El darse cuenta de que el demostrarse a uno mismo de que si otros lo lograron, uno lo puede lograr. Creo que eso es un driver que lo podés ver desde el lado de la escasez o desde el lado de la abundancia, pero que no necesariamente es ser el mejor. Tipo, quiero ser el número 1 en esto. Hay para todos. Hay para todos, el mercado es muy grande. Y sobre todo, o sea, en eso de la visión de ser el número 1, también te tenés que preguntar en qué. Porque vos sos el número 1 en vivir tu vida con tu empresa. Y, o sea, si te pones a pensar en personas que compartan tu rasgo de personalidad, tu edad, tu origen, que tenga una empresa de tecnología que se dedique, sos el número 1. Ahora, si decís tengo la empresa número 1 de tecnología, no. Pero depende en qué te compares, como que está eso de no tenés que serlo, pero si lo pensás ya lo sos. Son nichos y además todo es relativo. O sea, tengo amigos que después se juntan con un Mark Zuckerberg y dicen, soy un pichón. O sea, cuando de repente surgió el tema de mi conversación, el tema de mi facturación, Mark Zuckerberg me preguntó si era mensual o anual. O sea, ¿entendés? Todo es relativo. Y a Mark Zuckerberg le debe pasar lo mismo con otro. Con Elon Musk. Y a Elon Musk le debe pasar lo mismo también. Dice, diario, bastante bien. Sí, no, y además son momentos. La vida, o sea, y son temas es muy efímero. O sea, ¿qué aprendiste de Mark? De Mark no lo conozco. ¿No? No lo conozco personalmente. ¿Y de Elon? Tampoco lo conozco personalmente. ¿Pero no aprendiste nada sin haberlos conocido? Siento que como que te metes en ese mundo y empezás a mirar mucho más y sobre todo con otra mirada lo que dicen. Yo creo que son también personas que también se han dado cuenta de que las metas pueden ser cada vez más grandes. Lo ves en Elon. Las metas pueden ser cada vez más grandes y se dan cuenta de que las pueden lograr y que el mundo ya lo consiguen, ¿no? O sea, lo consiguen los inversores, y una vez que consiguen los inversores y si es que pudieron lograr identificar una solución para ese problema, el mercado va a responder bien, ¿no? ¿Y te considerás más Mark o Elon? Y te explico la diferencia. Elon formó PayPal, la vendió, con ese capital armó otro, lo vendió, con ese capital armó otro, lo vendió,
Mark agarró la primera y se fue hasta el final. Teniendo en cuenta que, a ver, Balloon y Core no se parecen, pero están bastante en el mismo rubro y una no duró tanto. Y bueno, ¿qué tipo de emprendedurismo te sentís más identificado? ¿Sentís que Core puede ser un exit para hacer la próxima cosa o ya te ves ahí? Creo que Core es una compañía que me gustaría que sea lo más grande que pueda ser. Y que pueda tener el impacto y pueda agregar el valor más alto que pueda dar. En la medida en la que siempre haya una oportunidad más grande adentro de Core, creo que lo mejor es seguir aprovechando todas esas oportunidades. Creo que es muy positivo eso para el mundo, para los empleados, para los accionistas. Tratar de hacer una compañía muy grande es probablemente, en la mayoría de los casos, es mejor que hacer muchas más chiquititas, ¿no? Claro. Y ahora mismo entonces no estás mirando otras oportunidades. Estás todo enfocado en Core. Sí, lo que es mi tiempo así como laboral, estoy principalmente enfocado en Core. Claro, sí, también sos mentor de otras y estás en el board de algunas compañías, pero no es que estás todo el tiempo buscando oportunidades de negocio, sino crecer Core. Exacto. ¿Cómo hacer que Core sea más grande? Santi, ¿quiénes fueron tus principales mentores en este camino? Creo que Marcos me dio al principio una fuerza que necesitaba. Mi viejo me dio un impulso también muy grande. Y después he tenido distintos mentores más específicos en cada momento, ¿no? Tuve un indio que me tocó como mentor en ventas adentro de 500, que me acuerdo que él me dijo, la primera semana, los miércoles me tocaba con él. Teníamos un mentor para marketing, uno para ventas, uno para producto, uno para fundraising. Y él me dijo, si para la semana que viene, me preguntó primero, che, este problema que ustedes están buscando resolver en agencias de publicidad y consultoras y software factories chiquititas, ¿también lo tienen las grandes? Sí. Y dice, ¿y por qué le vendes a las chiquititas? No, bueno, porque si para la semana que viene no cambiamos todo el branding, no cambiamos toda la estrategia y no le estamos vendiendo a las grandes, yo pido en 500 que te saquen como mentí. Uf. Y, ok. Y agarra y me pregunta, ¿y a cuántos años son los contratos que tenés con los clientes? No tenemos contratos, le digo. Pagan con la tarjeta de crédito y, o sea, se debita. Recurrencia, sí. Y me dice, misma tarea para la semana que viene. Y me dice, ¿y cuánto les cobras? Le digo, tanto por usuario por mes. Me dice, mínimo el doble. ¿Y cuántos, o sea, y cada cuánto pagan? Le digo, no, mes a mes. Anual por adelantado. ¿Y los contratos? Dice, a 3 años, con aumentos anuales. Y dije, este pibe me está tirando una bazuca. No tiene ni idea lo que me está pidiendo. No tiene ni idea, o es un genio total, un genio loco. Sí, o triplico mi empresa en una semana. Sí, o me fundo, o all in. Y me doy vuelta y hablo con mis socios, que estaban en Argentina. Ellos dos se quedaron en Argentina y yo estaba en Silicon Valley. Y me doy vuelta y les digo, che, tenemos que hacer esto. Tenemos que hacerlo porque si no, nos vamos de 500. Y ellos me dicen, no, estás loco. O sea, es imposible. O sea, no nos van a empezar a pagar el doble. No vamos a poder tener contratos. No estamos listos para estas agencias tan grandes. Y nos vamos a quemar. O
sea, nos vamos a quemar, tenemos un producto que todavía no está listo. Muchachos, no nos queda otra. Tenemos que hacerlo. No me escucharon, dije, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, no nos queda otra. Ok. Pum. Resultado de eso, Ogilvy, Young & Rubicam, DDB, BBDO, o sea, todas las agencias más grandes del mundo en distintos países empezaron a decir, che, hace años que vengo buscando resolver este problema. O sea, hace años que vengo intentando entender la rentabilidad con esta precisión los proyectos que estoy laburando. Y fue así. Esas compañías estaban acostumbradas a comprar por 3 años, a comprar por 5 años, a hacer M6, o sea, Master Service Agreements, que en ese momento para mí era una palabra chino, era la primera vez que la escuchaba, y era, che, necesitamos contratar core para toda esta región. Entonces, no quiero hacer un contrato oficina por oficina, quiero hacer un Master Service Agreement para que se puedan ir sumando las distintas operaciones. Gracias, Nish, que fue este mentor indio. Y así como Nish, fueron surgiendo varios. Hoy, Iván Markman, que es el expresidente global de Yahoo, es un mentor con quien hablo todo y, o sea, todas las semanas nos reunimos a ver what's the next big thing y está ahí dándome su tiempo, además de haber invertido, me da su tiempo por equity, porque cree en el futuro. No hay mayor voto de confianza que el equity. Exacto. ¿Y vos tenés mentees? Sí. Así como ellos son para vos. Sí. ¿Y alguna compañía que pueda ser conocida? Compañías, bueno, soy mentor de algunas compañías donde he invertido, algunas de Silicon Valley, otras de Argentina. Pero fui mentor también 2 años en 500, sí. Mentor en ventas y en fundraising. Entonces todos los viernes me tocaba estar con una compañía diferente de cualquier lugar del mundo, o sea, con founders de cualquier lugar que estaban buscando lograr lo que justo nosotros ya habíamos logrado. Era como tratar de agarrar al que estaba justo en el paso previo y llevarlo al siguiente, ¿no? Ayudarlo, como se dice allá, my 2 cents. ¿Viste? Como claro. Sí. Poder aportar ese granito de arena. ¿Y te quedaste en contacto con esas? Con algunas sí. Con algunas sí. O sea, ¿qué es el éxito para vos? El éxito para mí es que te quieran las personas que vos querés. Y hace tiempo escuché también una frase que me resonó mucho y decía que el éxito es cuando tus hijos adultos e independientes deciden pasar tiempo con vos. Y me gustó mucho. Me gusta. Fue una definición que el primer entrevistado, Daniel Mellem, dijo que el éxito para él es ver el orgullo en la mirada de sus seres queridos. Y bueno, todos sus hijos son grandes, entonces como que me lleva mucho ahí. Claro, exactamente. O sea que... Me gusta que sin conocerse como que empiezan a compartir definiciones. Que tus hijos, después de que no te necesiten, pueden seguir necesitando tu apoyo, tu amor, todo, pero como que decidan pasar tiempo con vos, que elijan, que te quieran, que sea el mejor plan o un excelente plan estar con vos. Buenísimo. Me gusta. Gracias. ¿Cuáles son las habilidades que sentís que te diferencian de otros emprendedores? Que son la insignia de Santi. La resiliencia.
¿Y qué pensás para poder mantenerte siempre resiliente? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando tal vez querés aflojar y no lo haces? La resiliencia es, creo que tiene que ver con esto de saber que vos podés y de que es el alimento que te da el poder perseverar constantemente, ¿no? Uno quizás no se anima a seguir intentando por miedo al rechazo, por miedo al fracaso. Y a todas esas personas yo les diría, hacelo, fracasá, sé rechazado y hacelo de vuelta. Y ser rechazado de vuelta y hacelo de vuelta. Y eso es lo que te da la resiliencia, el después lograr los sís. Después de tantos nos, también lograr los sís. Eso te da esa llama, ese fuego para poder seguir perseverando. Claro. Estoy muy de acuerdo con vos, yo suelo dar ese consejo, pero de la parte de contenido, no de emprendedurismo, que la gente normalmente cuando arranca a crear sube 10 videos y si no son los 10 virales se frustra. Y lo que siempre les digo es que hasta el día de hoy no conozco a nadie que lleve un año contenido y no le vaya bien. Claro. No conozco a nadie que haya aguantado un año aparte, un año en tu vida es ínfimo. En el emprendedurismo supongo que los plazos son un poco más largos, pero un solo año haciendo la actividad que es gratis, que te puede cambiar la vida por completo y no le vaya bien. Pero hace poquito también subí un video hablando de un estudio que se hizo en el 76 en Stanford, que revelaba que para ser bueno en una habilidad, con 18 minutos al día durante un año, serías mejor que el 95% de la población en esa actividad. Digo, estás con la vara a nivel resiliencia nunca estuvo tan baja. Competís con gente que ni siquiera lo intenta. Claro. Entonces, como que muchos sienten que la oportunidad de las empresas tecnológicas ya pasó, o de contenido, o incluso querés abrir un e-commerce o un retail, lo que sea. Digo, hoy competís contra gente que ni siquiera lo intenta. Claro. Creo que hoy es un gran día para empezar y sobre todo también, como dijiste, de creer que vos sos la persona indicada, que vos podés, sí, que también te puede salir bien. Totalmente. Además, uno tiene que aprovechar las oportunidades que recibió y que además no hizo nada para merecerlas. Es decir, en ese aspecto yo creo que aquella persona también que haya nacido en un contexto de privilegio, y el privilegio es relativo, pero que haya recibido oportunidades que no hizo nada, absolutamente nada, para merecerlas, tiene también esa responsabilidad social de después aprovecharlas y aprovecharlas. Sí, yo me acuerdo de una frase que me dijo una persona más grande de mi colegio en una misión, que estábamos hablando como en la misión había tanto personas muy acomodadas y personas que todo lo contrario. Y se sentía como esa diferencia que no la querías disimularla o no querías que sea así, pero se sentía a la distancia. Y como sintiendo un poco de culpa, capaz siendo más chico para esa distancia, me dijo, la única responsabilidad que tenés como persona, como oportunidades, es aprovecharlas. Lo único que no puede pasar es que se nivele para abajo. Si tenés oportunidades, tu responsabilidad es aprovecharlas. Exactamente. Yo creo que es eso, es muy importante la actitud en la vida. O sea, uno puede ver cómo personas... Yo en el colegio me llevaba matemática, física, química. Creo que uno ha visto siempre abanderados o personas que les ha ido muy, muy bien, que luego, por falta de actitud, no han quizás capitalizado o aprovechado todas esas oportunidades, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar conciencia de las oportunidades, hay que aprovecharlas y también devolver, ¿no? O sea, esas otras personas que tampoco hicieron nada para merecer nacer donde nacieron, ¿qué hace uno al respecto, no? ¿Qué le dirías al Santi de 21 años que está por tomar la decisión de emprender? Que
que el hacer es lo que le permite a uno tener autoestima y que autoestima es lo que le permite a uno creer y creer es lo que le permite a uno ser resiliente en los momentos más difíciles, porque si vas a emprender, la resiliencia es fundamental. Muchas veces escucho que en el top 10 de las razones por las cuales una startup fracasa están una pelea de socios, falta de fondos, product market fit, o sea que lo que lanzaste no era tan necesario, tan requerido por el mercado, y distintas otras razones. Yo creo que la más importante es la resiliencia, porque si vos sos resiliente, o sea, ¿quién te dijo que por una diferencia entre socios la empresa tiene que morir? ¿Por qué la empresa no puede seguir? ¿Por qué no podés pivotear para encontrar el producto que sí tenga product market fit? Porque vos quizás encontraste un problema, una necesidad, que eso es algo muy importante también. La gente dice, no, pero yo no sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que me gusta hacer, o no tengo ni idea para emprender. O sea, todo problema es una oportunidad. Yo personalmente valoro mucho a la gente que no se queja y que justamente puede identificar en una necesidad una oportunidad. Claro, y muchas veces tal vez sí hay un problema, pero tu producto no se percibe como una solución o no es lo suficientemente deseable o la confianza como para solucionar ese problema. Exacto. Entonces, la resiliencia te permite pivotear. La resiliencia te permite que si te estás quedando sin fondos, no cobrar, no tener sueldo. Manéjatelas. Resiliencia en serio. O sea, afrontar todos los momentos difíciles. No, pero mira que yo venía cobrando lo que X. En este momento no se cobra. Es así. Entonces, creo que la resiliencia, o sea, saber que lo vas a lograr, saber que esto es simplemente algo que tenés que atravesar porque vas a llegar. Tener la certeza de que vas a llegar hace que todo el resto de las cosas tengan sentido. Si ya lo sabes que vas a llegar. Ya llegaste. Simplemente estás descifrando cómo vas a llegar. Claro. Hay una frase que es muy buena, que también es muy obvia, pero es que siempre te rendís antes del triunfo. O sea, no te puedes rendir después del triunfo. Siempre puedes estar a un paso o a 10, pero siempre es antes del triunfo. Exactamente. Muchas gracias, Santi.